Estimados participantes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. La asociación ONG Proyecta, como todas las semanas, el día de hoy en un horario extraordinario, presenta su charla virtual denominada Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado. La presente exposición estará a cargo del ponente, magíster, contador público colegiado certificado, Alan González González. El profesor Alan David González González es magíster en gestión pública, contador público colegiado certificado, perito contable, árbitro laboral del sector privado inscrito en el registro de árbitros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como auditor independiente inscrito en el RESAF de la Contraloría General de la República. Asimismo, se desempeña como miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú, IA Perú. Como siempre, la presentación tendrá una duración aproximadamente de 45 a 50 minutos. Tiempo después, ustedes pueden realizar sus dudas y o preguntas al ponente. Profesor González, queda usted con el uso de la palabra. Muchas gracias, Junior. Buenas noches, señores. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ya lo manifestó Junior. ¿Sí se me escucha, Junior? Sí, profesor, sí se escucha. Ok. Ya lo manifestó Junior. Mi nombre es Alan González González. Y el día de hoy vamos a ver un tema importante en el sector público, lo que es el sistema de control interno. Como ya es de vuestro conocimiento, el sistema de control interno es un proceso por el cual el gobierno o el Estado, a través del Sistema Nacional de Control, se viene implementando año tras año. El sistema de control interno ya data de hace mucho tiempo atrás, el cual se ha ido generando mejoras y generando obligatoriedad en las entidades del Estado. En aquellas entidades que dependen o se encuentran inmersas en el Sistema Nacional de Control, de acuerdo al artículo tercero de la Ley 27785, que es la Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Este sistema lo que hace es coadyuvar a la entidad en el rastreo, en la, en las en la identificación de brechas que pueden existir, brechas y o riesgos que se pueden identificar dentro de los diversos procesos que la entidad desarrolla. Por ello, la necesidad de implementar el sistema de control interno en todas las entidades del Estado. Este sistema de control interno tiene una serie de normas, una normatividad en la que la Contraloría General de la República prácticamente está generando la obligación a todas estas entidades. Deme un instante, por favor, para cerrar la bulla. Creo que ahí se escucha mejor. Eh, lo que hace la Contraloría General de la República es generar esta obligación, esta responsabilidad o este incentivo a que las entidades implementen este sistema de control interno, para que de esta forma, bajo la responsabilidad del titular del pliego, llámese alcalde de gobierno local distrital, gobierno local provincial, un gobierno regional, gobernador regional, eh, ministerios, presidentes ejecutivos, secretarios generales, indistintamente gerentes generales, y o quien haga su cargo, bajo la responsabilidad de un pliego, una ejecutora, y la máxima autoridad administrativa, que es el gerente municipal, el gerente regional, o los que hagan sus veces en las diversas entidades públicas, con la finalidad de generar un monitoreo en la implementación de ese sistema.
¿Por qué un monitoreo? Un monitoreo es un seguimiento que se hace a las diversas entidades. Perdón, es un monitoreo, es un seguimiento que se hace a los diversos procesos eh, que se ven afectos o se ven inmersos en este sistema de control interno. Y de esa forma identificar si se está aplicando lo que emana la normatividad legal vigente y o se encuentra en algún riesgo, alguna brecha que se deba mitigar, se deba implementar. Cuanto mejor esté implementado, mitigado el riesgo, y debería ser controlado permanentemente, la entidad sufriría menos perjuicio, menos daño. Con este sistema se puede utilizar para poder combatir lo que es la lucha que se tiene, la lucha anticorrupción, o sea, disminuyes el aspecto de corrupción en las entidades públicas, mejoras el proceso de adquisiciones, mejoras la gestión o la eficiencia en la gestión, la eficacia, la transparencia en la gestión, eh, puedes ejecutar de manera adecuada un presupuesto público, tiendes a efectuar un, una razonabilidad de los estados financieros, tiendes a generar inversiones de manera apropiada, tiendes a tener un personal calificado, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que es importante el sistema de control interno. Pero en sí, ¿qué es el sistema de control interno? Justamente el espacio que tenemos el día de hoy es para poder hablar sobre esto, el sistema de control interno, la obligatoriedad que existe y la necesidad que se tiene que implementar en las entidades públicas. Esta necesidad data o conlleva a que el titular del pliego no pueda afrontar alguna responsabilidad posterior, que el gerente municipal o quien a sus veces eh, establezca un gobierno administrativo o una gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente, y que de esta forma marche o se conduzca de manera apropiada lo que es todos los procesos y procedimientos en el ámbito de la entidad. El logro de la sesión del día de hoy es netamente para poder que ustedes puedan dominar el significado de lo que es el sistema de control interno, su objetivo, una base legal propia a este sistema y netamente mostrando dominio del manejo de este servicio que se presenta. Es uno de los servicios fundamentales que tiene la Contraloría y es permanente. Está en constante monitoreo, en constante, llámese checklist o chequeo, porque es un servicio permanente. Ya no es como antes, que era opcional y dependía del presupuesto de la entidad para poder desarrollar, implementar ese sistema. No, ahora es obligatorio, porque esto ayuda a que se combata la corrupción, que se combata la corrupción en el país y podamos mitigar el riesgo país. Que esas brechas que existen en ámbitos de corrupción, en ámbitos de desfalcos, como ya lo mencionó el Contralor, ahora último, con respecto a los gobiernos que han pasado, sin necesidad de ser políticos, sino de ver la realidad con todo de frente en el ámbito técnico, que es lo que nos importa, es ello, que no existe sistema de control interno, y no existe sistema de control interno, cada quien hace lo que mejor le parezca. Como dice aquel dicho antiguo, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿cierto? Bueno, es un pequeño índice que tenemos el día de hoy, pero ¿qué es el sistema de control interno en sí? Bueno, ya se mencionó, el sistema de control interno es un conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros
de una organización, procedimientos y métodos, ¿cierto? Incluyendo así la actitud del personal, de las autoridades, de los funcionarios, de los servidores públicos, en el aspecto organizado e instituido en cada entidad del Estado. Ese es el sistema de control interno. Es un conjunto de normas, actividades, procedimientos, acciones. Por eso en el sistema de control interno vemos desde el aspecto organizativo de la entidad, de cómo se maneja administrativamente de sus ámbitos o sus documentos de gestión, para ver cómo fue normado, cómo ha sido constituido, hasta el último proceso que tenga, tomándose en cuenta las diversas áreas que involucran a la gestión. Lo que se empieza o con lo que se inicia siempre son con los objetivos institucionales. ¿Cuáles son nuestros pilares por los que la institución está luchando o por los que la institución quiere desenvolverse, quiere desarrollarse? Esos pilares son los primeros que se implementan. Al implementarse de manera adecuada esos pilares, ya podemos ir o enmarcarnos en las diversas áreas que existen. Si mi entidad se preocupa por el sector educación, por el analfabetismo, vamos a establecer un sistema de control interno que favorezca la lucha contra el analfabetismo. ¿En qué sentido? En que se mejore el aspecto remunerativo de los docentes, la capacitación permanente de los docentes, en que existan facilidades para la inscripción de los alumnos o del alumnado, que la educación sea gratuita quizás, que existan ambientes adecuados, idóneos, la infraestructura adecuada, los materiales académicos actualizados, etcétera, etcétera, etcétera. Si mi entidad se preocupa por la seguridad social, o perdón, por la seguridad ciudadana, ¿qué voy a hacer? Voy a implementar de manera adecuada la seguridad ciudadana. Primero identifico los riesgos o identifico los problemas. Cuando hablamos de riesgos, de brechas, siempre hay problemas que nacen. Por ejemplo, cuentan con unidades vehiculares. El área de seguridad ciudadana no cuenta. Perfecto, tenemos un problema porque para una emergencia no va a poder ir seguridad ciudadana. Si quiere combatirse la delincuencia o tener la paz en la ciudadanía, en la comuna, no van a obtener vehículos para poder tranquilizar, para llegar de manera inmediata y apaciguar los problemas. La trifulca social que puede existir. No cuentan con aparatos de comunicación, con equipos de comunicación. No tienen radios, no cuentan con walkie-talkies, no cuentan con celulares para poderse comunicar. Desde la base hacia los puntos estratégicos donde puede generarse en toda la jurisdicción de la comuna. De esa forma es que a través de los problemas encontramos riesgos. Si no cuento con unidades vehiculares, el riesgo se tiende a que puede incrementar el índice delincuencial. Por lo tanto, tengo que combatir ese riesgo, tengo que mitigarlo. ¿Y cómo lo mitigo? Adquiriendo unidades vehiculares. De esa forma puedo mitigar el riesgo. No cuento con equipo, con telefonía o con medios de comunicación. Adquiero una central telefónica. Adquiero radios. Se puede hablar de una economía, pero que aquella adquisición sea efectiva, eficiente, eficaz,
y que se desarrolle de manera transparente. De esa forma mitigo los riesgos. De esa forma apaciguo el problema. Y si voy mitigando el riesgo, este tiende a desaparecer en el tiempo. Es por eso que si yo mantengo y desaparece ese riesgo, ese problema, quiere decir que mi proceso o mi procedimiento está marchando de manera adecuada. Aquí en el sistema de control interno se manejan los tres colores usuales, el famoso semáforo. Aquello que está en verde, aquello que está en ámbar, aquello que está en rojo. Y el proceso cuyo riesgo es bajo, quiere decir que está en verde. Puede continuar, puede pasar. Pero si el riesgo es medio, está en ámbar. Puedes luchar contra los problemas o estos no pueden afectar tampoco el proceso y puede continuarse. Pero tiene que estar en constante observación. Y si el problema es alto, es elevado el riesgo, este no va a continuar, es un color rojo de parada, ¿cierto? Es un color que te frena. Por ello que este sistema de control interno tiene una base legal. Pues justamente les mencionaba lo que era el sistema de control interno. El sistema de control interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actividad de las autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado. Por eso, la base legal. Esta base legal, como les mencionaba en un principio, data de hace mucho tiempo, exactamente desde el año 2006. Es donde se crea netamente, hasta antes del 2006, diría yo, porque esto viene casi desde la época de Fujimori, en el año 92-93, que se instala el famoso COSO, y se instala a través de la reunión interamericana, o la reunión americana, perdón, que se de, de, de área de control gubernamental o de control interno, en la que la Contraloría participa en esto y se establece netamente aquellos, aquellas barreras, aquellos frenos, aquellas eh, acciones de poder encontrar deficiencias, riesgos en los procesos y tratar de mitigarlos. Claro, pero esto nace a través de una resolución de Contraloría. Pero que al nacer una resolución de Contraloría, se hacía, no se hacía, era un tema indistinto. Por eso en el año 2006 la Contraloría propone, con las facultades que tiene el Poder Ejecutivo de presentar al Congreso propuestas de ley para que éste los pueda aprobar como proyecto de ley o otorgar facultades para aprobar un decreto legislativo. Se aprueba la ley 28.716, que es la ley de control interno en las entidades del Estado. Aquí en esta ley se manifiesta netamente que la obligatoriedad que tienen las entidades de implementar el sistema de control interno. Primero aquí se crea el sistema de control interno en el año 2006. Y en este mismo año se crean las normas de control interno. Estas normas de control interno ya se habían mencionado en el año 92, como los manifestado hace un rato, hace un instante. Se menciona en el año 92 a través del COSO, ¿cierto? Y espero que en esta ley ya se establece, se da facultades a la Contraloría y la Contraloría ya emite las normas de control interno. Al emitir las normas de control interno, establece que quienes están obligados a implementar a implementar el control interno de las entidades del Estado.
Pero nacen las normas, nace la obligación, pero aún así nadie le hacía caso. Y le otorga facultades a la Contraloría para que norme, haga procedimientos, directivas que favorezca. Por eso que a través de la resolución de Contraloría 320 saca las normas de control interno. Estamos. Se le dice a las entidades, ¿sabes qué? Están obligados a desarrollar el control interno, implementarlo. Pero las entidades, como todos, a veces, si no nos ponen sanciones o no nos ajustan, como dice coloquialmente, no le toman mucha importancia. Creo que las entidades no implementaban. Unos veían el procedimiento, si querían, y hacían un análisis profundo de sus procedimientos. Otros veían y decían, ¿sabes qué? Bueno, que venga el ente rector y nos efectúe una norma en base a ella. Mientras que no exista, queda ambiguo, por lo tanto, ya eso tomaré el criterio. Por eso era un vaivén. Creo que en el año 2009, después de 3 años de haberse creado la ley, o de haberse aprobado la ley, se emite un decreto de urgencia, el 067 de 2009, en la que exactamente modifica el artículo 10 de la ley 28716 y establece que la implementación deberá ser progresiva en cuanto a la naturaleza de las funciones de las entidades. Te dice, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que desarrolla, ejecuta tu entidad, vas a ir implementando tu sistema de control interno, de acuerdo a tus facultades. No te voy a decir, ¿sabes qué? Créala o implementala de manera general. No. De acuerdo a tu necesidad, vas implementando el control interno. Pero aún así no lo hacen. Aún así no lo hacen. Las entidades del Estado piensan o dijeron, ¿sabes qué? No es necesario, no hay nada que nos pueda decir, ¿sabes qué? Te voy a presentar una demanda, una denuncia, una sanción administrativa, una apertura de procedimiento, a pesar que la ley lo menciona, a pesar que la ley lo dice, que la inacción acarrea una responsabilidad administrativa, civil y o penal según corresponda. Pero aún así no le hacían caso. Manifestaban y decían, ¿sabes qué? No, como no tengo el recurso suficiente, me escudo en mi presupuesto y sabes que no lo implemento. Y lo sigo pasando, lo sigo pasando. En el año 2011, el mismo Congreso emana una ley, la ley 29743, que es la ley que modifica el artículo 10 de la ley 28716. Ya había sido modificado en el año 2009. En el 2011 lo vuelvo a modificar. ¿Y qué modifica? Que conociéndose el ámbito de las normas y técnicas emitidas por la Contraloría General de la República, estamos, se deben vincular al proceso de implementación del sistema de control interno, tomándose en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, proyectos de inversión, actividades y programas sociales que éstas administran. Y hablan de programas sociales, hablan de programas de inversión. Los programas sociales sí o sí, porque tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con un tercero que va a ser beneficiado. El programa Vaso de Leche es un programa social. El programa de complementación alimentaria, el PCA, manifiesta y dice, ¿sabes qué? Tienes que ver que de acuerdo a las normas que emite la Contraloría vinculadas al proceso de implementación del sistema de control interno, tienes que implementarlas de acuerdo a la naturaleza que tienes en proyectos de inversión, actividades y programas sociales. Proyectos de inversión ya saben, tienen conocimiento, ¿cierto?
gasto de inversión, gasto de capital, infraestructura, levantamiento de carreteras, levantamiento de inmuebles, transferencias destinadas para el mantenimiento de la pavimentación, de los diversas conexiones o nexos de comunicación que existen en el ámbito, en el territorio nacional. Esto implica de que deberías implementar sí o sí el sistema de control interno, al menos en esos tres aspectos, en los proyectos de inversión, en las actividades que posees y en los programas sociales. Ya no lo unifica, más bien lo está diversificando. Si tú eres gobierno local, tienes que ver con gente que, que carece de recursos y requiere de participar de un programa social. Sí, no, sí, perfecto. De acuerdo a ello, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social te transferirá un dinero. El Ministerio de Salud también te transferirá un dinero para ver si es que es de otro programa social que tiene que ver para combatir la tuberculosis. Ah, perfecto, ya. Se otorga el dinero suficiente. La municipalidad o los gobiernos locales son un nexo. Por ello que la Contraloría apunta y dice, ¿sabes qué? Ustedes tienen que implementar un sistema de control interno. Si ustedes verifican el Código Penal, netamente en sanciones de funcionarios, se establece una sanción, valga la redundancia, penal, ya con pena privativa de libertad, de acuerdo al recurso que afectas. Si cometiste un acto que tenga que ver con recursos propios, la sanción tiene un tope. Si tiene que ver con proyectos de inversión, incrementa la sanción. Pero si el dinero que fue, que se ve perjudicado, el recurso que se ve perjudicado, tiene que ver con un programa social, la sanción incrementa más. ¿Por qué? Porque ya involucras vidas, ya involucras terceros, ya se ven terceras personas que se ven afectadas. ¿Se dan cuenta? O sea, de acuerdo a ello, y por esa lógica, es que la Contraloría dice, ¿sabes qué? Ya hemos pasado, pues, hace 2 años te mandé una norma, un decreto de urgencia, el mismo Estado envió un decreto de urgencia y no lo cumples. Bueno, pues ahora con una ley tienes que cumplirlo sí o sí, teniendo en cuenta los tres aspectos: proyectos de inversión, actividades, programas sociales. Pero aún así, como todos, o como cualquiera de nosotros, se vuelve reacio, las entidades públicas se volvieron reacios ante ello. Y es por ello que la Contraloría empieza a normar también. Saca una directiva en base al programa Vaso de Leche, una directiva a lo que es el programa de complementación alimentaria, una directiva lo que es tuberculosis, que tiene que trabajar en conjunto con los entes rectores, y empiezan a normar ellos, a la negativa de las entidades. Por eso decimos en el Estado nada es nuevo, todo está normado. Lo único que hay que hacer es aplicarlo. No es que te vas a romper la cabeza o no es que vas a ser un erudito vas a implementar normativas. No, ya está normado. Lo que se quiere es que llegues a controlar esta norma, la apliques en tus procedimientos y la apliques de tal forma que cumpla con todos los parámetros establecidos. Que se cumpla en situaciones de que no existan vacíos, llámese legales, normativos o vacíos de ejecución
que perjudiquen a la entidad y perjudiquen al Estado. Porque recordemos que el Estado, el presupuesto del Estado, recae sobre todos nosotros, sobre los tributos que pagamos. Llámese tributos, impuestos, contribuciones y tasas. Indistintamente, la acción que generes, seas un trabajador independiente, un trabajador dependiente, genera recursos y estos recursos son parte del presupuesto del Estado. Y como todo presupuesto que contiene un ingreso, que es a través de las recaudaciones que se efectúan de todos los ciudadanos, existe una contrapartida que es un gasto. Pero este gasto no puedes ejecutarlo porque debe ejecutar. Tiene un procedimiento que seguir. Por ello que la Contraloría, siendo consciente de ello, dice, ¿sabes qué? Implementa tu sistema de control interno a fin que puedas mitigar esos problemas. Que mañana pasado, cuando haga una acción de control, ya sea a través del control simultáneo, llámese el control concurrente, llámese la visita de control, orientación de oficio, algún operativo o alguna acción de control posterior, como una auditoría de cumplimiento, una auditoría financiera, no me dé con las sorpresas que existen eh, indicios que puedan perjudicar al Estado o acciones que conlleven al Estado a generar perjuicio económico de alta naturaleza, de alto índole. Creo que se enmarca en ese aspecto. En el 2011 lo plantea y lo dice. Pero aún así reacios, la Contraloría o el Estado en el año 2019 emana una ley, la ley 30.879. ¿Sabe que en el Perú tenemos leyes 30.000, ya vamos por la 40.000, si no me equivoco, o la 38.000 leyes que tenemos en el país? En el año 2019 sacan la ley 30.879, que es la ley de presupuesto de ese año. ¿Y qué establece esa ley? Que se tiene un plazo máximo de 18 meses para implementar el sistema de control interno. Y si sacabas cuenta, tenías todo el 2019 hasta mediados de junio, perdón, hasta mediados del 2020, que es en junio de 2020, para implementar el sistema de control interno. Y se manda una directiva. Como la Contraloría está facultada para emitir normas, procedimientos eh, bajo el Sistema Nacional de Control o bajo el Sistema Administrativo de Control Gubernamental, emana la resolución de Contraloría 146/2019. Y a lo que manda esa norma, que es netamente la implementación del sistema de control interno, establece, ¿sabes qué? Tienes 18 meses para implementar el sistema de control interno en tu entidad. Si no lo haces, hay una sanción para ello. Quiere decir que el gobierno anterior tuvo 18 meses desde que empezó a gobernar en 2019 hasta junio de 2020 implementar el sistema de control interno. Pero como el gobierno anterior
fue un gobierno de suerte. ¿Por qué un gobierno de suerte? Porque saben qué pasó, ¿cierto? La quincena de marzo del 2020 cayó la pandemia. La pandemia producto del SARS-CoV-2 o del COVID-19. Y se envió el confinamiento, todo el mundo laboraba de manera remota, excepto los gobiernos locales, porque tenían que entregar las canastas por las cuales se les había encomendado esa función, eh, actividades de primera necesidad, como por ejemplo seguridad ciudadana, eh, lo que es limpieza pública, lo que es ámbitos de fiscalización, lo que es el servicio médico, lo que es la policía, el manejo del sistema de seguridad, no pararon, porque son las de primera base, o la de primera fila, o la de primer combativos, que ellos son los que comenzaron a ordenar, ver, ayudar a la población. Y aquí la Contraloría emana una norma, que es la Resolución de Contralora 130/2020, en la que modifica directamente la Directiva 006, que fue aprobada con la Resolución de Contraloría 146 del año anterior. Estamos, y modifica los plazos. Empieza a modificar los plazos y les amplía. O sea, si empezábamos en enero de 2019, como no pudiste presentar en el 2020, perfecto, vamos a modificar los plazos. Empezó a modificar los plazos. ¿Para qué? Para que tengan la facilidad de cuando empiecen, activen nuevamente, se aperturen las actividades del sector gubernamental, del sector público, se pueda implementar el sistema de control interno. Y le daba chance a los gobiernos locales, bueno, a todas las entidades del Estado, le daba chance. Le decía, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, producto de la pandemia mundial en la que estamos confinados, sabemos que no van a poder desarrollar de una manera adecuada los procesos, los procedimientos, porque el Estado está en emergencia. Y ustedes saben que cuando el Estado se produce un estado de emergencia, aquí lo que prevalece es el bien general sobre el bien particular. Se trata de desarrollar los procesos, los procedimientos de una manera que pueda beneficiar al Estado, a la comunidad, a la comuna, a la población, y que estos posteriormente sean rendidos, teniendo excepciones en efectuar el procedimiento. Teniéndose esa lógica, dice la Contraloría, ¿sabes qué? Voy a mandar una resolución en la que voy a modificar los plazos. No me cuesta nada modificar los plazos, porque efectivamente no tienen la posibilidad de poder desarrollarlos ahora. Y empieza a modificar sus plazos. Dado en el año 2021, aún estando en confinamiento, ya pocos regresaban a laborar, la Contraloría manda una norma, dice la norma 093/2021, el cual modifica la directiva 006, implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. Aquí se modifica netamente, en esta norma se modifica el rubro de priorización de productos y el seguimiento de la ejecución del plan de acción anual. Recordemos que en el año 2019
hicimos un análisis organizacional. Aplicamos unos procedimientos hasta donde llegamos, hasta donde pudimos llegar con esa norma, que tuvimos que haber reportado a la Contraloría. En el 2020, la Contraloría se da cuenta que tienes un plan de acción anual, pero que no lo vas a ejecutar. Por lo tanto, los demás procesos de establecer la priorización de productos, de efectuar un seguimiento, no lo ibas a poder hacer. Por eso modifica los plazos, ¿cierto? Empieza a modificar los plazos y ¿sabes qué? Lo vemos después. En el año 2021, al darse cuenta de ello, dice, ¿sabes qué? Vamos a establecer los productos o vas a priorizar los productos que se vieron afectos en esta época de pandemia. Por eso modifica la priorización de productos. Pero ahora, como ya regresaste a la presencialidad, efectúame un seguimiento del plan de acción anual con el que cerraste en diciembre del 2019 y me reportaste. ¿Y qué reportó la entidad? Vamos a verlo más adelante, pero voy adelantando. Nosotros hicimos un análisis organizacional, un famoso cuestionario en la que identificábamos el estado situacional de la organización. ¿En qué sentido? Vimos lo que era planificación, que se encuentra vinculado a los documentos de gestión. Estamos. Vimos el manejo de planillas. Vimos el manejo de estados financieros, estados presupuestarios. Cuando hablamos de documentos de gestión, hablamos del ROF, del MOF, que quedó, en algunos casos estaba siendo utilizado, pero otros ya habían sido reemplazados por los perfiles de puesto, de acuerdo a normas servir. El cuadro de asignación de personal, que es el famoso CAC. La visión, la misión, los objetivos estratégicos. El POI. Estamos. Todos esos son documentos de gestión que se van involucrando. Y para ello también la entidad debe de ir a actualizarlos, porque muchas entidades tienen documentos de gestión, pero datan de hace 10, 15 años, que no se encuentran acorde a la normatividad legal vigente. Por eso debería irse actualizando. Se vio también el aspecto de comunicaciones. ¿En qué sentido las comunicaciones? En que si se ponía de conocimiento al personal, a los funcionarios y servidores públicos, en relación a los documentos de gestión. Si se comunicaba adecuadamente algún cambio que se desarrollaba en la entidad. Si existía alguna resolución modificatoria y se ponía de conocimiento a los trabajadores. El aspecto de los proyectos de inversión, el aspecto de inversiones, el aspecto de las obras. Y todo esto, si ustedes se dan cuenta, se encuentra inmerso con algunos aspectos que ve o que tiene que ver con la transferencia de gestión administrativa. ¿Cuán importante es? Por ello que al encontrarse desactualizados algunos aspectos o no contar con ellos, lo reportabas a la Contraloría y decías, si tiene, no tiene, si cuenta, no cuenta, está actualizado o no está actualizado, se vierte la información o no, y lo que era negativo, lo que no existía, lo que se carecía, lo que era inexistente,
o lo que contabas problemas, tenías que implementarlo. Tenías que implementarlo sí o sí, por eso se nace el plan de acción anual, para implementar estas deficiencias. Y para ello tienes que hacer un seguimiento. Dado ello, la Contraloría sigue mejorando este aspecto. Y dice, ¿sabes qué? En el año 2022 se manda una resolución contralora 095-2022 en la que modifica la directiva 006-2019, que es la implementación del sistema de control interno de entidades del Estado. Y aquí se establece el plan de acción anual, sección medidas de control, en la que debe ser enviado todos los febreros de los años, ya todos los años en el mes de febrero debería ser enviado. También se establece un segundo reporte del seguimiento del plan anual, que debe ser reportado el 30 de noviembre con corte el 31 de octubre. Y debería ser evaluarse anualmente todo el sistema de control interno. Con esto, ¿qué te dice? Es permanente, es cíclico. Me dices, haces una evaluación organizativa, estableces, priorizas productos. De esos productos que priorizas, como identificaste riesgos y brechas, vas a establecer un plan de acción, sección medidas de remediación, en base a ello, en base a esta priorización de productos que quieres trabajar. Tú estás planteando el tiempo con el cual vas a implementar estos riesgos que tienes, estas brechas. Cuando tú lo implementes, me vas a informar. Si llega el término del año, me va a salir un reporte general. Ese reporte general tú lo vas a tener como una base por el cual deberás efectuar o con el cual deberás efectuar un seguimiento. Y ese seguimiento es permanente, porque tienes que desarrollar lo mismo, es cíclico, y cuando ya veas que se mitigó al 100% este producto, este proceso, continúas con otros. Y así vas abarcando toda la entidad, porque se puede dar el caso, como en todos lados, de que tú priorices un producto mientras que estás revisando este producto, este proceso, por ejemplo, llámese seguridad ciudadana, se va a descuidar el proceso de adquisiciones, porque el peruano, por su naturaleza, quiere que lo estén controlando. Si no lo controlas, va a terminar generando riesgos, problemas en los procedimientos. Hasta que se efectúe una cultura organizacional, eso ya es cultura, se establezca una cultura en el proceso, en el procedimiento, recién ahí se va a dar por terminado. Pero aún así, esto tiene que ser una evaluación permanente. ¿Se dan cuenta? El alcance está puesto para todas las entidades del Estado. Este para todas las entidades del Estado, netamente. O sea, aquí no hay ningún afán de que digan, ¿sabes qué? Netamente es para los gobiernos locales. No, es para todas las entidades. Aquí no hay ninguna entidad que se pierda o que esté fuera de. ¿Se dan cuenta? Es para todos. Ya los objetivos fueron mencionados en el trayecto de la exposición. Estos objetivos, ¿qué son? Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como mejorar la calidad en los servicios que voy a prestar. Se garantiza la confiabilidad y oportunidad de la información, que sea precisa, sea oportuna. Se cuide y se resguardan los recursos y bienes del Estado, porque son de todos nosotros. Y no puede venir uno o dos personas y
tratar de malutilizar, malversar esos recursos o utilizarlos, aprovecharse de ellos para utilizarlos de uso personal. No pueden hacer eso. Ellos se llaman usos indebidos. ¿Estamos? O actos ilegales. Es como que venga el gerente de administración o el gerente municipal y la camioneta de la municipalidad, que está destinado para uso de él en el manejo administrativo, en el manejo del gobierno local, lo utilice para irse a comprar al mercado. O utilice la camioneta de serenazgo para que lo lleven a su esposa a cortarse el cabello. Está haciendo mal uso de los bienes del Estado. Es parte del control interno. Es parte de la verificación que se debe hacer. Vamos, aquí también se fomenta e impulsa la práctica de valores institucionales. La puntualidad, la honestidad, valores institucionales. Se trata también de cumplir la normativa o la normatividad aplicable a la entidad y sus diversas operaciones. Que estemos constantemente en capacitación y apliquemos adecuadamente las normas. Norma de presupuesto, norma de contabilidad, norma de tesorería, norma de inversiones, norma de gestión de riesgos, que está netamente vinculada con el Ministerio de Vivienda a través del ICSE, de la Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones, la normativa del Código Tributario, que tiene que ver también con rentas y con las sanciones administrativas que se pueden imponer en los diversos sectores, porque fiscalización tiene que ver también con los diversos sectores, ya llámese educación, salud, porque nosotros velamos por el cumplimiento de lo que pasa en los gobiernos locales, en la comunidad, en la comuna, en la jurisdicción de un gobierno local, de lo macro a lo micro. Por ello que somos los que hacemos valer netamente la obligatoriedad en las entidades, en las diversas empresas. Estamos. Aquí se promueve el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos a rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo. Te dan un dinero para que lo efectúes gasto por caja chica. Tienes que rendir cuenta, porque si no, estás haciendo apropiación ilícita de ese dinero. Estamos. Aquí se tiene que cumplir y ya se crea una cultura en entregar o efectuar rendiciones de cuentas. Si ustedes se dan cuenta en el Estado, existe una cantidad fortísima de funcionarios que no han hecho sus rendiciones de cuenta, no han efectuado sus rendiciones de cuenta. Por lo tanto, es dinero del Estado que está pendiente de rendir y los estados financieros se ven alterados. Por ello que también se crea la famosa depuración contable o el saneamiento contable, que ello genera o se ve inmersa en que se esclarezca o se establezca una transparencia en la presentación de los estados financieros, acorde a las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Cuáles son los beneficios del sistema de control interno? Ya lo he mencionado también en el trayecto de la exposición, es que se propicia en toda la entidad una cultura organizacional basada en valores éticos. Constituye a efectuar las correctivas oportunas en el macro y microprocesos. Impulsa la fidelidad de la información. Promueve la eficiencia, eficacia y transparencia de las operaciones y actividades. Vas a efectuar un proceso de compra, un procedimiento de adquisición, un procedimiento de selección en las adquisiciones del Estado, bajo los diversos procedimientos, sea subasta inversa, sea licitación pública, sea adjudicación directa, etcétera, etcétera, etcétera. O adjudicación simplificada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Seguir un procedimiento que en la que conlleve lo que establece las normas de OCE y que esto siga a través de un proceso de eficiencia, eficacia y transparencia. Sea eficiente en el proceso, sea eficaz, que se cumpla de manera adecuada sin generar dolo a la institución, un perjuicio a la institución, es decir, que no se generen actos de corrupción, que sea transparente
porque se compre al mejor postor por una independencia de criterio, una independencia de mercado o de proveeduría, de propuesta económica, ¿ya? O por la capacidad económica que tiene este proveedor para poder proveer al Estado, y no por el tema amical, el famoso amigo o el compadrismo. Eso no debe existir en el Estado. Porque eres mi amigo, te compro. No. Sino por la capacidad técnica, operativa, financiera que posee el proveedor y se pueda brindar un mejor bien en la utilización de los servicios del Estado. Ese es el beneficio del sistema de control interno. También contribuye en el cumplimiento de la normativa, así como la formalización o autorización de procesos, procedimientos, políticas, lineamientos, reglamentos, manuales, como decía, el ROF, el reglamento interno, el, los el manual de procesos, el MAPRO, o el manual de procedimientos, perfiles de puesto. Todo eso conllevan a normas que están constantemente actualizadas, en actualización. Lo que tenga que ver con recursos humanos tiene que ver con servir. Y está en constante evaluación, en constante cambio, en constante actualización. Por lo tanto, nuestra entidad no puede quedarse en el tiempo con las normas. Deberíamos estar a la par. Sale una nueva norma, actualicemos el instrumento de gestión. Actualicemos los aspectos normativos de nuestra entidad. Y de esa forma podemos gobernar de manera adecuada la entidad o la institución en la que pertenecemos. Estamos. Bueno, la fase de implementación, tenemos la fase de planificación, de ejecución y de evaluación. La planificación nace con un compromiso de la alta dirección, un diagnóstico de un plan de trabajo. Se planifica porque se establecen normas que vas a seguir, qué procedimientos vas a tener, qué procesos vas a evaluar, qué, qué, qué producto vas a priorizar, o qué es lo que vas a efectuar, va a hacer un seguimiento, o está en cero la entidad, no tiene implementación del sistema de control interno, y vas a implementarlo. Tienes que ver las normas, tienes que planificar tus tiempos, dando cumplimiento a lo que dice la resolución, la directiva que emana la Contraloría. Por eso efectúas una planificación, efectúas un plan de trabajo. La fase de ejecución, netamente la implementación. Vas ejecutando de acuerdo a los procedimientos, a los procesos que tienes, de acuerdo a las pautas o a los ejes que quieres visualizar. Esa es la fase de ejecución. Y la evaluación en la fase final, como les mencionaba, una evaluación constante, un seguimiento constante. La evaluación de procesos de implementación. Vamos. ¿Quiénes son responsables aquí? Netamente es el titular del pliego, es el funcionario máxima autoridad administrativa, que es el gerente municipal, el secretario general, quien a sus veces, y los órganos o unidades orgánicas de la entidad. Quiere decir que son todos son responsables, porque la ley de control interno también establece que todo funcionario o servidor público es responsable de implementar el control interno en la función o actividad que desarrolle. Pero ¿quiénes son los que reportan? Son los que reportan, primero, el jefe de la unidad orgánica o el subgerente o el gerente de la unidad orgánica es quien hace la evaluación a través de sugerencia y reporta al gerente municipal. El gerente municipal consolida toda la información y después que consolida, lo pasa al titular del pliego para su firma. Este lo regresa para que se pueda canalizar con toda la documentación y se envíe a través del aplicativo informático. La responsabilidad es que el titular es responsable
en la medida de que es la máxima autoridad de la entidad. ¿Estamos? Por eso es el responsable, porque es el titular del pliego. En los gobiernos locales, el gobierno nacional viene a ser el gerente municipal, el gerente regional o quien a sus veces. En las unidades orgánicas, ya lo mencioné, los responsables son los jefes, los gerentes o la gerencia, dependiendo. Si es jerárquicamente, y si hablamos de órgano de línea, nacen los gerentes y ellos son los responsables de todas las áreas que están debajo de él o todas las unidades que están debajo de él. Por lo tanto, él como gerente tiene que reportarlo, tiene que pedir cuenta y reportarlo a su máxima autoridad administrativa, que es la gerencia municipal. Los ejes y componentes del sistema de control interno. Ya lo habíamos mencionado. Aquí se establecen estos ejes a través del COSO, de la Ley de Control Interno, estamos, que se hablaba sobre las actividades de prevención, bueno, ambientes de control, evaluación de riesgo, actividades de control gerencial, sistema de información y comunicación, actividad de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y compromiso de mejoramiento. A todos estos 7 puntos, ¿qué dijo la Contraloría ahora? O a través del COSO 2013, establecieron netamente 5 puntos, que es el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y la supervisión. Estamos. Pero al verse que aún así se veían, se emborrachaban con este tipo de información, se mareaban, dijo a la Contraloría, ¿sabes qué? Vamos a tener 3 ejes nada más. De 5 ejes vamos a bajarlo a 3. Y esos 3 son la cultura organizacional, la gestión de riesgo y la supervisión. En cultura organizacional voy a evaluar los ambientes de control, la información y la comunicación, lo que le decía, el famoso cuestionario que evaluó toda la organización, mi cultura organizacional. En segundo punto, voy a establecer mi gestión de riesgo. ¿Qué hago? Evalúo los riesgos y las actividades de control. Cuando hago estas evaluaciones, voy a determinar brechas, riesgos. Y luego de ello, efectúo la supervisión. Y esta supervisión es constante. Por eso, a través de supervisión, superviso, valga la redundancia. Y esto es constante, es permanente. ¿Estamos? Creo que quedaría de esta forma. La implementación tiene 3 aspectos, los 3 ejes. El eje cultura organizacional, que es la parte superior, en la que se determina el diagnóstico de la cultura organizacional y el plan de acción anual, sección medidas de remediación. Le sumamos el eje de gestión de riesgo, que este se divide en 3 aspectos, que es la priorización de productos, la evaluación de riesgos y el plan de acción anual, sección medidas de control. Tenemos el primero, sección medidas de remediación, el segundo, sección medidas de control, para que en el tercer aspecto, sumado estos 2 ejes anteriormente dichos, nace el eje supervisor, que es el eje de supervisión. Y ese eje de supervisión se establece el seguimiento de la ejecución del plan de acción anual y la evaluación anual de la implementación del sistema de control interno. Estamos. De estos 2 ejes anteriormente dichos, cultura nacional y gestión de riesgos, tengo que establecer una supervisión constante. Por eso decía, es cíclico. Tengo mis 2 ejes, cultura organizacional, gestión de riesgo, y de estos 2 resulta la supervisión. Y la supervisión es constante, es permanente en el tiempo. Mi cultura organizacional veo que tengo deficiencias con aspectos organizativos, tengo una sección medida de remediación. Tengo que implementar. En mi gestión de riesgo, tengo, a través de los productos que he priorizado, la detección de la evaluación de los riesgos que tengo, la detección de brechas, tengo un plan de sección medidas de control. Tengo que implementar, mitigar esos riesgos.
Y de ello, si voy mitigando, no lo voy a mitigar en 1 o 2 semanas. Voy a demorar 1 mes, 2 meses, dependiendo de la complejidad que tenga cada proceso, es el tiempo que voy a demorar en implementación. Y dependiendo de la complejidad, tengo que reportar permanentemente a la Contraloría para ver cuáles son las acciones que voy tomando. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Tengo problemas con seguridad ciudadana. Ya, perfecto. ¿Pero qué acciones tomaste? No comunico nada, estoy en falta. Tengo que comunicar las acciones que voy adoptando. ¿Qué indicio tengo yo para poder mitigar ese riesgo? ¿O qué indicio tengo como gestión? Estoy implementando o estoy implantando aspectos que mejoren lo que es la cultura organizacional. Tengo que reportarlo. Si no lo reporto, no he hecho nada. Y si no efectúo ni una acción, porque no lo reporto o porque reporto lo mismo y digo, ¿sabes qué? No efectúo ni una acción, tengo una sanción. Puedo ser pasible de un inicio de apertura se puede ser aperturado un proceso de administrativo sancionador, un PAS, que la Contraloría tiene facultades. Y si ven que eres reacio en el tiempo y no quieres implementar nada, se puede efectuar alguna denuncia penal por desacato a la autoridad. Y el Ministerio Público está en obligación de dar inicio o de tomar la denuncia y seguir con todos los actuados. Y eso seguirá permanentemente en el tiempo porque el procurador de la Contraloría estará efectuando una revisión constante de ese caso. Y recordemos ahora con los procesos penales, de acuerdo a la nueva legislación, máximo son 36 meses que se debe cerrar ya un caso penal. ¿Sí? Bueno, señores, eso es todo cuando se puede manifestar hasta el día de hoy por esta charla. Agradezco a ONG Proyecta, a la Universidad Nacional de Piura, a Fundenor, por este espacio. Y gracias a Junior, a José, por brindarme esta oportunidad. Gracias con todos. Profesor Alan, muchas gracias por su muy interesante presentación. Antes de iniciar la sección de preguntas, si es que acaso el auditorio tiene alguna, vamos a compartir con todos los presentes la oferta académica de la ONG Proyecta. Tenemos disponibles los cursos de formación continua con una certificación de 40 horas, seguridad y salud en el trabajo. También tenemos el curso de formación continua operador de aduanas, el curso de formación continua declaración de impuestos ante SUNAT, el curso de formación continua gráficos y tablas dinámicas en Excel, el curso de formación continua operador de aduanas. Todos estos cursos de formación continua tienen una duración de 40 horas académicas y se dictan en una modalidad 100% virtual. Para mayores informes, pueden comunicarse a los números o al número 987-357-700. También tenemos, como parte de nuestra oferta académica, programas de especialización que tienen una duración de 128 horas. El programa de especialización en agronegocios, el programa de especialización en auditoría, el programa de especialización en contrataciones y adquisiciones del Estado, el programa de especialización gestión y administración pública y el programa de especialización invierte.pe. Asimismo,
el Programa de Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS. Al igual que los cursos cortos, estos cursos se dictan en una modalidad 100% virtual los sábados por las tardes y los domingos por la mañana. Para mayor información, pueden comunicarse al número 987-357-700. Muy bien. Ok, profesor, vamos a ver algunas preguntas por parte del auditorio. Muy bien, tenemos aquí una pregunta. Las entidades públicas, particularmente las municipalidades y los gobiernos regionales, ahora que hemos entrado a una nueva gestión de estas autoridades en todo el país, siempre presentan problemas en cuanto a la transparencia de sus o actividades de gestión. Aun cuando existe la Contraloría General de la República, leyes y procedimientos que han sido creadas para poder evitar algún tipo de malversación de fondos y para transparentar la información, pero parece que ello no es suficiente para poder eh, buscar los objetivos, que es la transparencia y el uso eficiente de los recursos y el uso correcto. ¿Qué es lo que considera usted que falta agregarle a toda esa columna de normas que ya existen para que en realidad puedan tener los resultados esperados? Gracias, Junior. Mira, en relación al tema de transferencia de gestión administrativa, si bien es cierto, muchas autoridades no desarrollan de manera adecuada este proceso de transferencia de gestión administrativa, lo normado, normado está y lo manifiesta, que todo incumplimiento deberá ser notificado y canalizado a las entidades pertinentes. La norma también te dice, si la autoridad saliente no reporta de manera adecuada todas las acciones o no sigue el procedimiento adecuado para poder hacer entrega de cargo o la transferencia de gestión a la autoridad entrante tiene las facultades de denunciarlo al Ministerio Público. ¿Me dejo entender? O sea, tú lo puedes denunciar a la autoridad saliente. Como autoridad entrante, tú puedes denunciar a la autoridad saliente con la finalidad de dejar establecido de que éste no ha hecho el proceso de transferencia de manera adecuada. Pero si nosotros no tenemos la capacidad para poder efectuar la denuncia, entonces tampoco no tenemos la facilidad para poder dar cumplimiento a lo que dice las normas del Estado. Las normas están claras, están precisas, tienen todos sus parámetros establecidos, tienen todos sus ejes bien fundamentados. La situación es que nosotros no estamos haciendo cumplir las normas como tales. Si viene una autoridad saliente y se va, te abandonó, dejó acéfalo a la autoridad, a la gestión, se desaparece, no firmó el acta, no firmó la transferencia, no dejó nada claro. ¿Cuál es la acción que tú debes hacer como autoridad entrante? ¿Empezar de cero o levantar información de manera inmediata? Tienes que de manera inmediata levantar la información que requieres o que obra en cada área, a fin de ponerlo de conocimiento al Consejo, en el caso de los gobiernos locales o gobiernos regionales. Ponerlo de conocimiento al Consejo y éste vea la negligencia de la anterior autoridad. Si es que ya habiendo pasado el 1 de enero, como tal, primer día hábil, y no se desarrolla el proceso, el procedimiento de transferencia, hacer eso. Levantarlo al Consejo Municipal o Regional y que éste otorgue facultades al procurador e inicie con las acciones legales pertinentes.
y ponga de conocimiento de la Contraloría que el señor no hizo la entrega de cargo, la transferencia de gestión de manera adecuada, efectiva y oportuna. Por lo tanto, la Procuraduría también efectuará sus acciones correspondientes hasta buscar la inhabilitación del señor también en el sector público. Se inhabilitará al funcionario en el sector público y se iniciarán las acciones legales pertinentes. Pero, ¿qué pasa si estás en el proceso, ya fuiste electo, una autoridad electa, pero fuiste reconocido con credenciales y te apersonas al gobierno local o gobierno regional? Y la autoridad saliente, que todavía es gobernador en ese momento, gobernador porque hablamos de un gobierno local o gobierno regional, sería un gobernador o un alcalde, te cierra las puertas del Palacio Municipal o del gobierno regional. No te da acceso. Eso es una causal de impedimento, obstrucción u ocultamiento de información para llevar a cabo el proceso de transferencia de gestión administrativa. Por lo tanto, si tú eres ya un alcalde reconocido con credencial, tienes la facultad de denunciarlo de manera particular a la autoridad saliente, porque no está siguiendo el procedimiento adecuado, lo que dice la norma, la directiva y la ley. Pero si ya te sentaste en el sillón municipal y aún así este personaje no te dejó ingresar a la autoridad saliente, no, se fugó, se escapó y no te dio la opción, levanto información con todos mis funcionarios, que lo canalice el gerente municipal y lo ponga de conocimiento al alcalde para que éste lo ponga en una sesión ordinaria o extraordinaria al consejo y que el consejo tome la decisión de manera inmediata y le dé las facultades al procurador para que inicie las acciones legales y se ponga de conocimiento a la Contraloría lo que ha ocurrido. Y de esta manera tu gestión inicia transparente. Inicia transparente, pero con el levantamiento de información sabes lo que hay. Y si sabes o tienes indicios de que en tu auditoría anterior o la auditoría que va a venir detecta que tus estados financieros presupuestarios no son razonables, bueno, iniciarás con los procedimientos pertinentes para demostrar la razonabilidad, que es el saneamiento contable, depuración contable, que se aplica en la norma internacional de contabilidad del sector público y se aplica en las normativas presupuestales, así como las normas que se ven inmersas en las diversas áreas. Porque como lo mencioné en una clase anterior, también hay un servicio que es fundamental, aparte del sistema de control interno, que es la implementación de recomendaciones derivadas de control posterior. Y un tercer servicio fundamental, que son la implementación de recomendaciones de control simultáneo, derivadas de control simultáneo. Ambos servicios te presentan las deficiencias que tiene la gestión, que tiene el gobierno local. Por lo tanto, tienes una idea de en qué situación vas a tomar este gobierno local, para que no puedas ingresar de cero, sino tienes una base y con esa base puedas dar inicio a las acciones. ¿Sí? ¿Me dejé entender, Junior? Sí, profesor Alan González. Muchas gracias por su muy interesante presentación el día de hoy. A nombre de todos los participantes, le agradecemos mucho por su disertación y esperamos contar con usted para futuras actividades académicas. Gracias a ti, Junior, gracias a José, gracias a la ONG Proyecta por este espacio que me brinda y la facultad para poder dialogar con todos los presentes. Gracias a todos por haber asistido el día de hoy y por participar activamente en estas capacitaciones, en estas charlas que da la ONG. Se debe aprovechar por la tecnología y nada, sigamos adelante con estos procesos. Gracias con todos.
Muchas gracias, profesor Alan. Gracias a todos los participantes. Que tengan muy buenas noches. Un abrazo para todos, gracias. Cuídense.